Bueno, ahora pasamos a este tema. Niño con edema, y vean el título que me dio IA, comprendiendo la fisiopatología para decidir mejor. Qué importante, a ver, ¿qué vamos a hacer en base al paciente con edema, al niño con edema? Y hay algo básico que tenemos que entender que es acá, a este nivel. Ahora voy a tratar de explicarle, y bueno, ahí vemos. Esta fue una paciente, cuando yo era residente de Nestro, de año atrás más o menos. La verdad que después no la he visto más, una nena con síndrome nefrótico. No sé si se fue a Buenos Aires, por qué, pero dentro de todo fue una cambios mínimos, digamos que después anduvo bien. Ahora debe ser adolescente, ya habrá cumplido los 16 en este año. Pero fue una paciente, esa fotito, una paciente nuestra, Fiorella se llama, una muñeca, parece una pepona. Bueno, entonces niño con edema comprendiendo la fisiopatología para decidir mejor. Repasamos, el edema es la inflamación palpable producida por la expansión del líquido intersticial. Esto tenemos que ubicarnos ahí a nivel de la hemodinámica del capilar, ¿sí? El capilar, intersticio eh, y base linfática, ahí a ese nivel. Bueno, la fisiopatología de la formación del edema. Entonces, va a estar dado por una alteración en la hemodinámica capilar, ¿sí? Movimiento de líquido, de agua, o el movimiento desde el espacio vascular a nivel de los vasos sanguíneos hacia el intersticio, ¿sí? Ahí tenemos que ubicarnos como les dije. Y hay una teoría, bueno, que habla de la retención renal de sodio, acá nos ubicamos a nivel del riñón, ¿eh? Procedente de la dieta y agua. Entonces, bueno, acá tenemos por un lado el intersticio, ¿sí? Por otro lado el plasma, que está representado por los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y que hay situaciones en las cuales disminuye, o sea, hay como una hipovolemia o el organismo sensa de que hay un un descenso del volumen, pues, intravascular, por algún motivo, digamos, que se altere, pues vamos a ver la fuerza de Starling, que se altere de que, o porque aumenta la presión hidrostática o disminuye la presión oncótica del plasma, pasa, digamos, los líquidos al intersticio y ahí se va formando el edema. Cuando hay este mínimo descenso, el riñón sensa este mínimo descenso, pasa lo siguiente. Acá está en este sombreado, mire que ya cambia, ¿por qué? Porque acá se altera a nivel del riñón, o sea, da la orden que se retenga sodio y retenga líquido. Y eso se traduce en el edema. Así sería básicamente acá. Cuando hay un mínimo descenso entonces del volumen circulante efectivo, ahí te lo voy a explicar mejor. Ahí este mínimo descenso hace ya que se altere, se active, digamos, el mecanismo para que se retenga, digamos, más líquido, más agua, ya a nivel del riñón, y es lo que vemos que se evidencia acá el edema, el aumento de líquido en el espacio intersticial. Entonces, ante la retención renal de sodio y agua, hay dos respuestas, una apropiada y una inapropiada al organismo. ¿Cuál es la respuesta esperable o apropiada? Para una depresión de volumen arterial, ya sea shock, quemadura, hemorragia, algo, deshidrataciones, algo más común, digamos, vómito, etcétera, gastroenteritis, etcétera, etcétera, el riñón, entonces, para esa depresión de volumen arterial efectivo, que está sensado por los vasoreceptores carotidios y arteriola aferente glomerular, hay una respuesta apropiada. Y una respuesta inapropiada, por ejemplo, en el caso de cirrosis y ascitis, tiene un gasto cardíaco elevado, sin embargo, se comporta como una depresión de volumen por la vasodilatación esplásmica y múltiples fístulas arteriovenosas, por ejemplo, caída de la resistencia vascular, sistémica, reducción de la TA, con ávida retención de sodio, renal de sodio, aumento de la renina y de todos estos componentes, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Todas esas respuestas van a hacer que haya también una alteración en la hemodinámica capilar.
ahí bien ultraestructuralmente. Ese intercambio de líquido entre el plasma y el intersticio, plasma, acuérdense, vasos sanguíneos, intersticio, nivel tisular, están determinados por presiones hidrostática y oncótica de cada compartimento. Esto lo habremos dado en fisiología, ¿sí? Ahí, dice la bibliografía, están sacado de Guyton. ¿Sí? Para que se dé un adecuado filtrado capilar es un juego de presiones, la presión hidráulica de los vasos y la presión oncótica de los vasos, y a nivel de capilares, digamos, intersticiales, también el juego de presiones del capilar y del intersticio, del agua y de las proteínas. Bueno, entonces, las fuerzas de Starling que gobiernan ese intercambio de líquido en condiciones normales, ¿no es cierto?, de equilibrio, a través de la pared capilar. Hay fuerzas que desplazan el líquido hacia afuera y hay fuerzas que desplazan el líquido hacia adentro, ¿sí? Y la diferencia, esto, bueno, los estudiosos, los fisiólogos le pusieron números, ¿sí? Bueno, no importa si no se acuerdan ahora, pero en realidad que les quede la idea que hay un juego de presiones que se alteran en condiciones patológicas y cuando no se puede regular, digamos, este juego de presiones es lo que genera el edema. Representación esquemática de los factores hemodinámicos que controlan el movimiento de los líquidos a través de la pared capilar del tejido celular subcutáneo. Así que esa alteración de las fuerzas de salida y de entrada de los líquidos de la proteína es lo que va a generar el edema. Entonces, las causas por el cual se forma el edema, entonces, a nivel de los vasos, a nivel del capilar, aumento de la presión hidrostática capilar, por ejemplo, cuando hay un volumen aumentado debido a que se retuvo sodio, ejemplo, retención primaria renal, edema premenstrual y de la gestación, en el caso de las mujeres, edema idiopático, o en el caso de una obstrucción venosa, a nivel de los linfáticos, digamos también, cirrosis hepática, edema agudo de pulmón, obstrucción venosa local, disminución de la resistencia arteriolar. O también el edema se forma cuando hay descenso de la presión oncótica del plasma. Todo esto a nivel de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, y ahí está lo que después vamos a hablar del síndrome nefrótico. Pérdida de proteínas por medio del nivel de la alteración de la barrera de filtración de glomérulos, se pierde proteínas y eso va a generar entonces esa pérdida de proteínas, el síndrome nefrótico, la enteropatía perdedora. Esos son todos ejemplos, digamos, de estas situaciones por las que se puede generar el edema. Reducción de la síntesis de albúmina, por ejemplo, una enfermedad hepática, una malnutrición, también va a generar el edema. O en los casos que hay una inflamación, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor permeabilidad capilar. Lesión de la pared vascular, por ejemplo, en quemaduras, traumatismo, van a estar alteradas las fuerzas externas que estuvimos hablando, En los casos de inflamación, sepsis, reacciones alérgicas, síndrome de dificultad respiratoria, diabetes, tratamiento con interleuquina 2, ascitis maligna, todo eso genera el edema, ¿sí? O a nivel ya de los linfáticos, una obstrucción linfática o aumento en la presión oncótica del intersticio va también va a ser uno de los mecanismos del edema por diferentes maneras. En el caso de tumores, agrandamiento de los ganglios linfáticos y otras proteínas, por ejemplo, en el mixedema o hipotiroidismo, también va a ser un tipo de generación de edemas, que después vamos a comparar. Bueno, acá está la foto de la paciente, estos son fotos de pacientes, estamos tratando ahí de controlar uno de los controles, ¿sí? Más que nada por síndrome nefrótico. Entonces, también para la evaluación diagnóstica del edema vemos todos los antecedentes, historia clínica, hay hallazgos generales en la exploración física que presentan importancia, vemos esa distribución del edema, cuándo empezó, a raíz de que empezó, presión venosa central, presencia o ausencia de edema pulmonar. Vamos a hacer la semiología del edema, ver la localización, si es más en cara, si es ascitis, si es en miembro, ¿sí? Vamos a ver el color, la sensibilidad a la zona, los trastornos tróficos, la evolución desde ahí. La consistencia, la temperatura, la intensidad, todo esto es la semiología del edema. Vamos a diferenciar cuándo un edema es con fobias y cuándo se dice que un edema es sin fobia. Con fobia es la depresión momentánea de la piel que se produce secundariamente a la presión digital sobre una estructura rígida, ¿no es cierto?
representa la posibilidad del líquido intersticial de moverse libremente, un edema blando, ¿sí? Que cambia con los de Kubit y eso. Después está el edema sin fobia, que es ya la imposibilidad para el movimiento del líquido intersticial. Puede estar asociado a una obstrucción linfática o fibrosis del tejido subcutáneo. Esas son las diferencias entre los tipos de edema, con fobia, sin fobia. Aquí tenemos una foto de una paciente de un síndrome nefrítico, un signo de Godet, como quedaste la pierna, ¿sí? Bien se aprecia ahí clasificamos si es de una cruz, dos cruces, de acuerdo, si en botas largas, etc. Y después, este le demos un pacientito que tuvimos también, que era un hipotiroidismo, un nene que vivía en San Cosme, creo que vivía, y era le trajeron porque no crecía. Era el octavo hijo. O sea, la mamá no ni ahí le llamó la atención, digamos, ya vino en estas condiciones, miren la fase tosca, ¿sí? Vino con este tipo de edema, pero era un hipotiroidismo que acá se hizo el diagnóstico y falleció a los 16 años, falleció con un fallo renal, porque además tenía un retraso severo por el hipotiroidismo, así que no alcanzó a dializar nada, falleció con un hospital viral. Pero para que vean la diferencia, ¿sí? Un edema del hipotiroidismo, el mixedema de uno de nuestros pacientes edematosos. Entonces, cuando hablamos de un edema incipiente, previo a la aparición del edema evidente, el edema incipiente es aquel edema ya, o sea, ¿cuándo se hace, al revés, cuándo se hace un edema evidente? Cuando ya hay un aumento del 5% del peso corporal. Ahí recién se hace evidente. Antes hablamos de un edema incipiente. Se debe detectar los signos tempranos del desarrollo de edema. Ya viene aumentando de peso, oscilaciones de peso muy acentuadas durante el día, reducción de la presión urinaria, preguntamos eso, si está orinando o no, cuándo dejó orinar, ¿sí? La nicturia, ¿sí? Si orina más de noche. Se empezó con otros tipos de síntomas, tos o disnea en posición horizontal, disnea de esfuerzo, ¿sí? Indagar en todos esos aspectos. Bueno, para ver, para ejemplificar, digamos, como tipos de edema, el de edema pulmonar, ¿cuál va a ser la clínica? Falta de aliento y ortopnea, dolor torácico, sudoroso, presencia de estertores húmedos, la auscultación pulmonar y posiblemente ritmo de galope y soplos cardíacos. El diagnóstico de un edema pulmonar lo confirmamos con radiografía y con clínica, ¿sí? Acá dice paciente de 9 años con edema agudo de pulmón, ¿sí? Evidencias la línea A y B de Berkeley. Para tener una idea, ¿sí? Acá está la línea. Causa del edema pulmonar, una enfermedad cardíaca, trastorno de la retención renal de sodio, síndrome de estrés respiratorio agudo y el tratamiento inmediato, que actuar por el riesgo de vida, solamente diurético, diálisis. Alteraciones específicas que causa edema. En el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva, causado por la incapacidad de los ventrículos para hacer frente al retorno venoso, ¿cuál puede ser, digamos, la etiología de la insuficiencia cardíaca congestiva? Que genera edema, hipertensión, artropatías, arterioscleróticas, valvulopatías reumáticas, insuficiencia renal, arritmias, hipertiroidismo, ¿sí? Clínica, vamos, la paciente va a tener disnea, disnea de esfuerzo o en reposo, va a haber aumento de peso, taquicárdico, incurgitación yugular, etc. En el caso de la cirrosis hepática, el edema va a comprometer al espacio peritoneal en forma de ascitis debido a la hipertensión venosa portal y a las extremidades también inferiores debido a los efectos de la hipoalbuminemia y del aumento de la presión ejercida por la ascitis, atención, sobre la vena cava abdominal. En el caso del síndrome nefrótico, es el cuadro clínico que se caracteriza por, dijimos, proteinuria masiva, hipoproteinemia e hipoalbuminemia, acompañado de edema. O sea, el diagnóstico, ¿cómo es? El significado de la definición es proteinuria masiva, hipoproteinemia menor a 2 más 5. Y bueno, el colesterol aumentado no hace el diagnóstico, sino acompaña, ¿sí? Siempre aclaramos eso. Pues por ahí si le preguntan en la pregunta examen, le coloquen si la hipocolesterolemia ayuda al diagnóstico y no, acompaña, pero no hace el diagnóstico. Pues se pregunta examen muchas veces. Clasificación. Se clasifica en primario idiopático, secundario alguna patología, infecciones, toxinas, alergias, neoplasias,
Y tenemos un síndrome nefrótico congénito que se da antes del año de vida, ¿sí? De inicio temprano. La clínica tiene edema bastante difuso, comprometiendo edema periodontario, llegando a estados de anasarca asociados a derrame peritoneal y pleural. Entonces, para la formación del síndrome nefrótico, el libro habla de dos teorías, la teoría clásica o Underfield o la otra que es la Overfield. Esta teoría dice que hay una retención de sodio, que la retención de sodio es un fenómeno secundario a una disminución del volumen arterial efectivo, como dijimos ya lo que generaba el edema. Hay una disminución del volumen plasmático que se activa a nivel del riñón, la retención de sodio y volumen, dice esta teoría. Entonces, el síndrome nefrótico se originaría ahí, ¿sí? Albuminuria, hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica plasmática, traslocación de fluidos del espacio intravascular al espacio intersticial, disminución del volumen arterial efectivo, entonces aumenta, acá se activa el sistema renina-angiotensina que hace, ¿no es cierto?, a nivel de la arteriola eferente retener sodio y agua. Aumenta el sistema nervioso simpático, el sistema arginina-vasopresina, péptido natriurético auricular y hace que retenga sodio y agua por el riñón. Y eso es lo que genera el edema. Eso es una teoría. Y hay otra hipótesis alterna de overflow, que es la retención de sodio, es un fenómeno propiamente del riñón, que a su vez esto es lo que produciría la expansión del volumen plasmático. Bueno, ¿en qué situaciones más podemos tener edemas? En las glomerulonefritis agudas, los síndromes nefríticos. Se caracteriza por injuria renal aguda, glomerular aguda. La clínica hematuria, dijimos todo lo que altera a nivel de la membrana glomerular, puede ir acompañado también, digamos, de hematuria, bueno, proteinuria, oliguria, hipervolemia, grado variable de fallos renales, digamos, edemas asociado a hipertensión. Esto es la definición de las nefritis, el síndrome nefrítico. La etiología de las glomerulonefritis agudas, complicación renal post-estreptocócica, enfermedades reumatológicas, lupus eritematoso o vasculitis alérgica. La clínica se va a dar con edema. Este edema suele ser leve o está restringido a extremidades inferiores, exclusivamente, asociado a hipertensión y oliguria leve moderada. Laboratorio pedimos la orina, sedimento patológico, podemos encontrar eso, función renal alterada, y sí o sí el complemento sérico disminuido. Para repasar la fisiopatología de las nefritis, se forman complejos inmunes, se activa el complemento, hace que haya una proliferación y infiltración celular, daño glomerular, eso ese daño lo vamos a poder terminar por eso, la presencia de hematuria, proteinuria en las orinas, ¿no es cierto? Disminución del filtrado glomerular que te va a llevar a oliguria, a que se aumente la reabsorción de sodio y agua en el túbulo colector, aumento del volumen plasmático, aumenta la urea por el fallo, ¿no es cierto?, renal y la hipertensión y el edema, hipervolemia, edema. Acá para comparar rapidito los tipos de edemas cuando a nivel, digamos, de edema pulmonar, la presión venosa central, que es a nivel del corazón, digamos, y las sitios de edema en miembros inferiores. En el fallo, según la patología. Entonces, fallo cardíaco izquierdo vamos a tener más edema pulmonar, la presión venosa central va a ser variante y a sitios de edemas en menos. Cuando el fallo cardíaco es derecho, eh, edema pulmonar no, digamos, presión venosa está aumentada y sí tenemos la citis de edema en miembros inferiores. En la cirrosis hepática, menos edema pulmonar, presión venosa central puede estar disminuida o normal, y en la citis o edemas vamos a ver presentes, digamos. En la enfermedad renal, el edema pulmonar es variable, la presión venosa central aumentada, por todo lo que dificulta el retorno, digamos, venoso, y ascitis o edema en miembros inferiores presentes también. Bien, en todos estos casos, ascitis o edema inferiores vamos a tener más presencia de edema, el síndrome nefrótico, en el edema idiopático, dijimos el premenstrual de las mujeres. Bueno, el edema recurrente idiopático es un cuadro que abarca un grupo de signos y síntomas observados casi exclusivamente en las mujeres obesas premenopáusicas. Este edema va a ser cíclico o persistente, ¿sí? Mostrando una marcada variación diurna.
siendo inexistente por la mañana, o tuvieron reposo, y se va acentuando durante el día y la noche. Además va a presentar ansiedad, irritabilidad, distensión abdominal y cefaleas. Bueno, pide difusión renal, hepática y cardíaca. Bueno, en ese caso van a estar conservados esos valores. Bueno, con respecto al tratamiento, entonces tenemos eh, varios pilares, digamos. Primeramente, modificar la excreción renal de agua y de sodio mediante diuréticos, ¿sí? Modificar el aporte dietético de la sal y agua, ¿sí? En menos sería. Y identificar y tratar la causa importante subyacente de retención de sodio. Entonces, modificación del aporte dietético de sodio, hay que reajustar la ingestión de sodio en la dieta, viste que indicamos dieta hiposódica, ¿sí? Para proporcionar una cantidad menor de la que se excreta, especialmente en el edema asociado con insuficiencia renal crónica. Por eso la indicación de dieta sin sal. Modificación de la excreción de sodio mediante diuréticos debe ser un complemento del programa terapéutico que incluya el tratamiento de la lesión subyacente y el control dietético de la sal. Todos están relacionados. Inhibición parcial de la reabsorción tubular renal, eso hacen los diuréticos, ¿no? De renal de sodio y agua, hace que elimine sodio, natriuresis, promueve el paso de agua hacia la luz tubular y mecanismos móticos, excreción de grandes cantidades de orina isósmola. Entonces, comprendiendo mejor la fisiopatología para decidir. Acá tenemos fotos de pacientes que fueron nuestros, síndrome nefrótico, pacientes nutridos, y este niño, fíjense bien, es un paciente que inicialmente fue un síndrome nefrótico, que no entendió bien las indicaciones, después vino el año, estaba todo el año tomando corticoides. ¿Ven la diferencia?